todos. Hoy voy a preparar una receta muy otoñal. Una focaccia sin gluten de calabaza. Absolutamente tierna, esponjosa y deliciosa. Esta es una variación de mi receta de focaccia sin gluten convencional. Te dejo la receta aquí arriba. Pero la calabaza, además de hacerla más nutritiva, le aporta un color precioso y un sabor absolutamente buenísimo. Aprovecho en este momento para animarte a que te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho y vamos a ver ya cómo preparar esta focaccia sin gluten de calabaza. Comienza asando la calabaza en caso de que aún no la tengas asada. Corta la calabaza por la mitad. Yo estoy empleando una calabaza Hokkaido y como ves, casi la mitad del peso son semillas y unas semillas bien grandes. Así que las voy a sacar de la calabaza y las voy a tostar para usarlas. Si son pequeñas, no merece demasiado la pena. Corta la pulpa de la calabaza en rodajas de unos 2 centímetros. No hace falta que la peles. Después de asada, la piel sale mucho mejor. Engrasa ligeramente cada trozo, colócalo en una bandeja de horno. Tal como te decía, no voy a tirar las semillas. Las voy a tostar y las voy a usar para cubrir la focaccia. Para eso, primero las voy a lavar bien y voy a desprender la pulpa lo mejor posible. Conviene cambiar el agua un par de veces para que sea más fácil. Ahora las voy a secar entre 2 trozos de papel absorbente y las voy a extender sobre una bandeja de horno. Calienta el horno a 180 grados e introduce tanto la calabaza como las pipas. Transcurridos unos 10 minutos, remueve las pipas para que se tuesten homogéneamente. Sigue horneando y cuando las semillas comiencen a estar doraditas, retíralas. Pincha la calabaza para ver si está tierna y si no, déjala dentro un poco más. Cuando la calabaza se pueda manipular sin que queme, pélala. Vas a ver que la piel sale con facilidad. Pesa la cantidad necesaria y machácala con un tenedor tratando de que no quede ningún trozo. Cuando las semillas no quemen, voy a pelarlas también. Te aviso, es bastante tedioso. Tuesta las semillas solo si tienes tiempo y paciencia de pelarlas. No es imprescindible para la receta. Cuando la calabaza esté tibia, comienza a preparar un prefermento. Tengo los ingredientes pesados de antemano y del agua que lleva la receta voy a añadir un poco en un vaso. Añade también el azúcar, la levadura y un par de cucharadas de la harina de trigo sarraceno. Remueve hasta que se mezclen perfectamente. Tapa y deja reposar en un lugar tibio hasta que aumente de tamaño. Mientras mezcla los ingredientes secos en un recipiente suficientemente grande. Esto que tengo aquí es almidón de maíz. Voy a añadir almidón de tapioca, aunque puedes emplear almidón de patata en su lugar. Añade también el resto de la harina de trigo sarraceno y la harina de arroz. Añade también la goma xantana y la sal. Remueve con una cuchara hasta que se integren bien todos los ingredientes. Una vez que el prefermento ha espumado, añádelo a la mezcla de ingredientes secos. Añade también el resto del agua, el aceite y la calabaza machacada. Remueve nuevamente con la cuchara hasta que se mezcle todo perfectamente. Dependiendo de la variedad de calabaza que uses, es posible que tengas que añadir un poco más de agua. Yo ya estoy viendo que a mi masa le falta un poco, así que voy a añadir 25 gramos más. Puede ser que tú necesites algo más o que no necesites añadir nada. Fíjate, lo importante es que la masa tenga esta consistencia. Ahora que todo está bien mezclado, toca amasar propiamente. Por ser una masa tan blandita, puedes emplear varillas eléctricas con el accesorio de gancho, pero puedes hacerlo también con amasadora o a mano dentro del propio recipiente. Amasa unos 5 minutos. Si amasas con varillas, haz pausas para no quemar el motor. Cuando la masa esté lista, engrasa un molde metálico. El mío, bastante viejito, es de 28 centímetros de diámetro. Es necesario que sea metálico y fino, ya que la focaccia necesita recibir mucho calor por abajo, nada más meterla al horno. Con ayuda de una espátula aceitada, recoge bien la masa de los bordes. Vierte la masa sobre el molde engrasado y con ayuda de la mano aceitada, comienza a repartir la masa. Tómate tu tiempo, repártela bien y dale una forma bonita a los bordes.
Cuando la tengas lista, cubre con film plástico. Un paño se te puede pegar. Y deja reposar hasta que doble su tamaño. Una vez que haya doblado de tamaño, comienza a calentar el horno a 225 grados, con calor arriba y abajo. Cubre la focaccia con aceite de oliva. Con ayuda de los dedos, hazle los orificios característicos. Ahora voy a cubrir la superficie con las semillas de calabaza. Esto es por supuesto opcional. Y voy a añadir también unas semillas de sésamo. Cuando el horno esté caliente, introduce la focaccia en el horno en la parte más baja. Como ves, tengo la rejilla en la última posición desde abajo. Y hornea unos 30 minutos a 225 grados, con calor arriba y abajo. Y transcurridos 30 minutos, pues fíjate cómo sale esta focaccia del horno. ¡Qué buen aspecto que tiene! Espera unos 5 minutos antes de cortarla, ya que se sigue haciendo por dentro con el calor que tiene. Fíjate qué tierna está, qué maravilla, cómo se deja presionar y cómo recupera la forma. Ahora sí, voy a cortarla para que veáis cómo queda el corte. Mira qué maravilla, mira qué miga. No os podéis imaginar lo buena que está con el sabor que tiene a calabaza tostada, ya que la base, al hacerse sobre el aceite, se queda de lo más tostadita. Fijaos lo que es esta miga cuando la cortas por la mitad. Y nada más por hoy, yo me voy a comer un buen trozo de focaccia sin gluten de calabaza. Y espero que os animéis todos a preparar una igual en casa. ¡Un saludo a todos!